de los presentes me ha de conocer, alguna vez fue mi alumno, pues estoy para servirles en cualquier momento, no solo el día de hoy, sino estoy ahí para apoyarlos. Hoy vamos a aprender las fuentes del derecho tributario, que es pues un principio para que nosotros como estudiantes iniciemos a aprender todo lo que es el tributo, ¿verdad? El tributo a razón de nuestro Estado. ¿Cómo actuamos nosotros como ciudadanos, consumidores o ya sea a través de un contrato, ¿verdad? Entonces, permiso, vamos a ver, aquí entra algún jovencito que está entrando. Entonces, a raíz de eso es este curso, o más bien la clase de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Cualquier duda, cualquier situación, me pueden preguntar. También les voy a, por favor, a solicitar que tengan su Constitución Política de la República a la mano. El día de hoy voy a tomar nota y número de carnet quienes estén aportando ideas o ya bien sea pues participando en la clase cuando se lo solicite por algún artículo que tengamos que citar, ¿verdad? Hoy sería bueno que tuvieran el Código Tributario, la Constitución Política de la República, la ley del organismo judicial, el Código Municipal a la mano, prepárenlo, ya que sí, compañero Julio. Muy buenas noches, licenciada, Dios le bendiga. Gracias, gracias. De que usted esté dirigiendo la clase, estamos para servirle. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julito, muy fino. Gracias. Bueno. Entonces, estas normas, estas leyes vamos a utilizar el día de hoy y vamos a trabajarle para que vayan marcando y haciendo relación de un artículo a otro para que puedan tener manejo de ley a ustedes y también pues que les quede de reseña para su examen privado que vayan a ustedes a tener más adelante. Bueno, damos inicio. Tenemos aquí las fuentes del derecho tributario. Dice que una fuente del derecho tributario o las fuentes del derecho tributario son aquellos hechos o sucesos caracterizados por ciertas notas peculiares. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber siempre va a haber una relación, ¿verdad? Pecuniaria dentro del ciudadano y el Estado. Aquí es una relación Estado y ciudadano. A quien nosotros le vamos a rendir tributo, vamos a cumplir con los tributos establecidos en la norma legal, que es una de las fuentes del derecho tributario, pues al Estado, ¿verdad? Quien es, nos regula, nos impone y nos da la regularización de las mismas, siempre en base y bajo la sombra de la norma, que es nuestra suprema, ¿cuál es? Nuestra Carta Magna, ¿verdad? La Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, aquí nos dice que hay una capacidad y eficacia suficiente para regular una serie de comportamientos dentro de lo que nosotros como ciudadanos debemos de completar, debemos de cumplir. Les dejo aquí a Mortati, quien es el que da esta definición, ¿verdad? Las definiciones ya ustedes las pueden leer y estudiar más despacio. A mí me interesa que conozcan de la norma legal, pero como base tenemos que ir pues con la teoría para que ustedes tengan una idea. Como yo digo que cuando uno se aprende una definición, se la pueden dar armada y desarmada, pero una vez uno maneje el sentido de la ley y el derecho que estamos directamente estudiando específico, que es aquí derecho tributario, pues no va a haber ningún problema en cualquier definición que nos coloquen. Tenemos otra de García de Terraria que dice: la fuente del derecho por excelencia es la ley. Claro, nosotros sin norma jurídica, sin ley, no podemos tributar del aire, ¿verdad? Nos tienen que dar una fuente que va a ser la base para que nosotros como ciudadanos podamos tributar. Entonces, la fuente de derecho por excelencia va a ser la ley, todas las normas jurídicas que tenemos que nos regulan los impuestos. ¿Qué impuestos conocen ustedes? Un impuesto que nosotros como ciudadanos cumplamos. Deme uno o dos. ¿Sí? IVA. ¿Sí? El IVA. Exacto. ¿Otro? El boleto de el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta, muy bien. ¿Otro? El YUSI. El boleto de ornato, el YUSI. ¿Cómo se llama el YUSI? ¿El de circulación? Es circulación. ¿Cuál es el nombre completo del YUSI? Ahí se recuerdan que para el Impuesto privado único sobre inmueble. sería la ley. Súper.
Del impuesto único sobre inmuebles. Así es, así no lo Impuesto tenemos único que sobre aprender. inmuebles. Súper, así es. Eso es para todos los que no lo conocían o no sabían, porque uno se aprende las siglas, pero a veces no el nombre completo. Esto es muy importante para el privado, porque así nos preguntan, ¿verdad? Como es el IVA, ahí perdemos el privado. Tenemos que decir el nombre completo de la ley. Pero aquí en clase lo vamos a decir abreviado o en algún momento lo voy a decir completo, vaya por la costumbre. Entonces, la normativa nos regula esto, nos regula qué monto, qué porcentaje, plazos, destino, todo la ley nos lo dice. Una vez tengamos esta fuente bien clara, pues no va a haber ningún inconveniente. Y más nosotros, estudiosos del derecho, pues debemos saber qué impuestos nos están cobrando, ¿verdad? O qué tributo es el que vamos nosotros a cumplir. Fuente del derecho tributario, seguimos con el tema. Vamos a ver el artículo 2 del Código Tributario, por favor. Artículo 2 del Código Tributario. ¿Quién me hace el favor de darle lectura? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, por favor. Artículo 2, fuentes. Son fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía. Primero, las disposiciones constitucionales. 2, las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tengan fuerza de ley. Tercero, los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Muchas gracias. Como les digo, ya vieron, iniciamos y las fuentes no me las he inventado yo, ¿verdad? Como decimos los maestros, sino la fuente está directamente en la ley específica, artículo 2 del Código Tributario. Tenemos las disposiciones constitucionales, o sea que desde ahí partimos y las vamos a estudiar hoy, las vamos a aprender y ustedes las van a marcar. Entonces, desde ahorita en el artículo 2, fuentes del derecho tributario. Esa es seguro, es pregunta para el examen que ustedes van a tener y se las aprenden también de memoria porque eso les va a ayudar para la vida. Las leyes son toda esta norma ordinaria específica de la ley que tenemos, que para empezar es el Código Tributario, ¿verdad? Y todas las normas que ustedes me acaban de indicar, el impuesto de circulación, ¿qué otra? El IVA, el IUCI, todas estas normas y hay muchísimas más que nosotros cubrimos impuestos, pero como no estudiamos o no las sabemos, entonces no las aprendemos bien, pero existen y el pago existe, obviamente, porque toca nuestro patrimonio y tocan las obligaciones que nosotros tenemos que tener. ¿Incumplimos a pagar el IVA? No podemos incumplir porque va inmerso dentro del precio que estamos nosotros consumiendo, comprando, ¿verdad? Entonces no podemos evadir eso. Ahí va, uno dice, mire, con IVA o sin IVA, ahora ya no se pregunta. Antes, en el pasado, en la historia, decían, mire, con IVA o sin IVA, pero ahora ya no. La ley lo normó y lo dejó fijo que cada valor que se vaya a dar en venta o se vaya a tratar en un negocio jurídico lleva inmerso el impuesto a valor agregado. O sea, ya no hay contradicción en ese tema, ¿verdad? Vamos a entrar aquí a otro compañero. Perfecto. Entonces, luego tenemos los reglamentos ya los tenemos, son aplicables en los municipios a través de las municipalidades, ¿verdad? Ellos tienen ciertos reglamentos, ponen reglamentos de salud ambiental y otras situaciones, y ahí va inmerso el impuesto para cada cosa, ¿verdad? No tiene basura, sino una multa de tanto, eso se lo van a referir de una vez a la MUNI, y ya hay una tasa municipal, y todo lo que ustedes ya saben que la MUNI nos cobra, ¿verdad? Entonces, todo va regulado aquí, a través de las fuentes de derecho. La Constitución, como primera fuente del ordenamiento tributario, es la suprema, como les decía, ¿verdad? Nuestra norma de la Carta Magna nos regula todo. Los tratados internacionales los tenemos regulados como dentro también de las primeras fuentes del derecho en el artículo 46 de la Constitución Política de la República. A ver, leamos por favor para irnos y le van marcando ahí también que es una fuente del derecho tributario. Artículo 46 de la Constitución Política de la República. ¿Lo leen o lo leo yo? Voy. Gracias, Julio. Del derecho internacional se establece el principio general que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia
sobre el derecho interno. Excelente. ¿Qué quiere decir esto? Que va encaminado a la persona. Por lo tanto, es un derecho humano que va a ser respetado porque nosotros como seres humanos tenemos derechos de primacía, ¿verdad? Como dice, que sea para el bien común, aunque 2 o 3 se opongan, pero es para el bien común, esto va a ser un beneficio. Entonces, también intervienen los tratados internacionales que entran por la vía de derechos humanos. Esto es un principio hermenéutico. Este principio hermenéutico lo tenemos específico en la mayoría de normas jurídicas porque tratan directamente sobre el beneficio humano. ¿Qué elemento puede haber en esta fuente del derecho? Pues que hay un acorde, ¿verdad? Todos al mismo compás vamos, guarda un derecho y sobre todo guarda una armonía dentro de los seres humanos. Entonces, la fuente del derecho, cuando a nosotros nos dan una norma de impuesto, tiene que llevar una armonía entre todo porque nos van a decir para qué es. Ah, sí. Ah, bueno, es para que las calles estén limpias, como dicen aquí en Guatemala, ¿va? El jardinero de nuestro alcalde, pues tiene todos los arriates y todas las flores muy bonitas. Ah, entonces estamos contentos porque para Navidad hay que adornar y se ve bien. Eso es armonía. Inconscientemente nosotros pagamos para todo eso. O sea, todas las luces que están en la reforma son nuestros impuestos, nuestras tasas municipales y todo lo demás. Entonces hay una armonía dentro de los seres humanos. Seguimos con la ley, es un principio de legalidad, lo tenemos regulado en el artículo 2 y en el artículo 3 de la ley del organismo judicial. ¿Quién tiene la ley del organismo judicial? Ahorita ya van 2 personas que me van y luego ya voy yo preguntando qué es Julito Orozco. Muy bien, ahí me da su número, su número de carnet. Aquí lo voy yo apuntando y voy a pasar el listado al licenciado para que les diga. A ver, dígame, Kimberly. Gracias. Excelente, muchas gracias. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros podemos decir, yo no sabía que tenía que pagar el impuesto del IUS y tengo 5 bienes inmuebles, ¿verdad? ¿Ustedes creen que sería acorde? Yo no puedo decir, yo no sabía. No, yo lo ignoro. O sea, nadie puede indicar que no. ¿Por qué? Porque primero le llega el cobro vía correo, ese sí no se pierde, ¿verdad? El impuesto que le llega el cobro en la municipalidad y tiene que ser puntual, porque si no, tiene mora, intereses y tiene resarcición ustedes de dar esos pagos, porque si no, el siguiente mes le llega el cobro de más y más y más hasta que queda su casa a favor de la MUNI por no pagar los impuestos. Sí, Julito, Kimberly, ¿tu número de carnet? El de Julito. 79-16,257. Muy bien. Ahí hay 2 compañeros más que me leyeron. Sí, Elizabeth. Licenciado, una consulta. Usted mencionó algo. Sí, diga. Si es posible que la MUNI pueda retener una propiedad por falta de pago de IUSI. Sí, mira, hay un montón de historias que hay. Historias le digo, ¿verdad? Porque conforme la ley, aquí vamos a ver esas violaciones del derecho donde no debe por decirles, no debe de existir. Sin embargo, hay atribuciones que no se deben de ejecutar, atribuciones que no son, digamos, van a la redundancia, atribuciones, pero pegan en el punto y hay historia en que sí hubo alguna situación de eso, ¿verdad? Tal vez no directamente de ejecución, pero sí hay un cobro excesivo y ellos dicen, bueno, entonces vamos a hacer el embargo, vamos a congelar cuentas porque usted debe, y entonces la MUNI hacía todas esas cosas. Ahorita hasta el día de hoy, este año no escuché nada de eso, pero en otros años pasados sí, hasta por una construcción que haga una columna aquí en el centro histórico y que no haya reflejado un permiso, hay una tasa municipal de impuestos, hay una tasa municipal para poderle dar una sanción. Inclusive hay casos en que fueron las personas detenidas y fueron trasladadas
al preventivo de la zona 18 por situaciones de eso. O sea, ya las trasladan por otra situación, pero hay un historial, un porqué. La persona se enojó, se puso agresiva y tiene una consecuencia legal fatal. Entonces, todo eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Obviamente, cuando ustedes ya estén en la calle, ¿verdad? Pero se los cuento porque esas historias o estas situaciones no son historias, son fidedignas, ¿verdad? Así es. Sí hay, Elizabeth, sí hay casos así. Ahorita, como les digo, este año yo creo que no, pues porque nuestro canchito alcalde ya no está, ¿verdad? Pero en algunas situaciones sí se dieron esas situaciones bastante forzosas y graves, ¿verdad? Entonces, es que y luego, ¿sí? perdón, le hacía la consulta porque de hecho, pues yo estoy viendo un caso actualmente, ¿verdad? ¿Tú dónde trabajas? No es así que En, la Moni. No, Dios me guarde, Ah, va. Karen. No, Ok. no, yo trabajo en una constructora, pero vemos también propiedades, o sea, constructora inmobiliaria a la vez. Ah, ya. Entonces, estaba viendo el caso de una persona que tiene su casa en zona 11, ¿verdad? No voy a dar detalle mayor, Ah, pero sí, no, está bien, entiendo. ajá, resulta que como es en teoría de alto nivel, el lugar, el área, yo estoy viendo todos los trámites de Yusi y todo, y resulta que de Yusi le quieren cobrar 51,000. Sí, Y es lo eso que yo les creo estoy que diciendo. estoy pidiendo como que pedí como tipo de audiencia para Así es. solicitar una Es prórroga que y para ver también una rebaja. exoneración de deuda, Ajá. exacto. Sí, así Porque si es. la multa es exorbitante, o sea, Y de eso es verdad. poquito, hay cantidades que llegan Sí, al tamaño de la casa, digamos así, al valor de la casa sí. y uno se queda sorprendido. Entonces ellos vienen y ejecutan, ¿verdad? Sí, por Entonces eso esa era mi duda, porque dije, Dios mío, si con sí, 51,000 quetzales, Dios, ¿qué vamos a hacer si hay llegan que a...? No, no, negociar, sí, esa cuenta exacto. y indicar que es un derecho, un patrimonio, es algo que no se lo pueden arrancar como que fuera un pin, ¿verdad? Como que fuera una moña de regalo, eso no hay que permitir eso, ¿ok? Pero sí, muy Gracias, buena, Lita. muy bien, ok. Sigamos entonces. Tenemos la interpretación de la ley, eso es muy importante, cómo interpretamos la ley, porque ¿cuál es tu nombre? Elizabeth, Ah, Cindy va, Elizabeth Elizabeth. Vázquez. Ok, Elizabeth acaba de hacer una pregunta muy importante. Nosotros tenemos que saber interpretar la ley para defender esta clase de casos, para defendernos a nosotros mismos como ciudadanos y como aportantes, ¿verdad?, de nuestros impuestos y cumplimiento de nuestras obligaciones. Entonces, sabemos que tenemos que saber, mejor dicho, qué ley aplicar, cómo la vamos a interpretar, de qué forma vamos a resolver el problema, ya sea de nuestros clientes, ¿verdad? Nuestros patrocinados, o ya bien sea directamente en forma directa a nosotros. Hay dos formas de efectuar el pago de impuestos. La forma directa es a nosotros y luego la otra que es directamente la que damos a través de ciertas negociaciones o ciertos negocios jurídicos que hacemos. Pero aquí lo vamos a aprender hoy. Bueno, tenemos aquí, como ya habíamos visto en el artículo 2, pues habla de los principios claves que ya les había yo indicado y estos principios establecen a través de la Constitución Política de la República el comportamiento que nosotros debemos de tener como abogados y también como notarios y como licenciados para poder asesorar a estas personas o a nuestra familia, ¿verdad? Nuestro patrimonio, administrar nuestro patrimonio y todo lo demás. La ley del organismo judicial en el artículo 10 nos habla sobre las normas de interpretación conforme a su texto. A ver, ¿quién tiene la ley del organismo judicial y que me haga lectura del artículo 10? Para que nosotros sepamos que dentro de la norma nos dice cómo tenemos que saber interpretar la ley, cómo tenemos que comportarnos nosotros ante el problema, pero manejando directamente la norma jurídica, y eso está regulado en el artículo 10. Leámoslo, por favor. Las normas, Artículo 10 del organismo judicial. Interpretación de la ley. Las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Ahí, punto. Cuando una ley... Punto ¿okay? ahí, perdón, ahí donde dice constitucionales. Hay disposiciones constitucionales que nosotros debemos de respetar para poder dar paso al siguiente. Y dentro de las disposiciones constitucionales tenemos a los principios, específicamente para el derecho tributario, como también hay específicamente para derechos reales, específicamente para derecho financiero,
específicamente para amparos y ocursos, pero aquí la ley nos está especificando lo que estamos aprendiendo hoy es derecho tributario. Entonces, esas disposiciones constitucionales son directamente de este derecho que estamos aprendiendo el día de hoy. Muy bien, sigamos. Cuando una ley es clara, no se desatenderá su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes. Por los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente. Literal A, a la finalidad y al espíritu de la misma. Literal B, a la historia fidedigna de su institución. Literal C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Literal D, al modo que parezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. Exactamente, ¿vieron? Aquí es una burbuja de sentimientos y de norma legal que nosotros vamos a aplicar directamente cuando estemos tratando derecho tributario. Y para eso tenemos toda la gama de normas jurídicas y de problemas que pueden surgir que vamos a estar nosotros para resolverla. Pero antes tenemos prevención. ¿Qué es una prevención a la ley? Cumplir con nuestras obligaciones en derecho tributario. Entonces, dependiendo, si estamos cumpliendo y de todos modos nos quieren ejecutar, como en el caso que nos estaba contando Elizabeth, o sea, por alguna razón no se cubrió el impuesto, porque hay un proceso sucesorio pendiente, es proceso sucesorio intestado o testamentario, entonces en base a eso el espíritu va a causar una forma de estudiar o de defender el proceso del derecho que estamos nosotros ventilando, el caso concreto, que tomamos de caso, pues simbólicamente el de Elisa, ¿verdad? No sabemos realmente el efecto, por qué motivo no se pagaron los impuestos, o si se pagaron y ellos tienen una matrícula diferente o duplicidad de matrícula, en fin, ese es el espíritu del caso concreto, ¿verdad? Y nosotros vamos a perseguir ese espíritu para manejar que no se violente el derecho al ciudadano por parte del Estado. Ok. Principio del derecho tributario tenemos aquí en general, este es un general, dice criterios o entes de razón que expresan un juicio acerca de conducta humana, es lo que estamos hablando. ¿Por qué motivo no pagó? ¿Por qué pagó? ¿Por qué pagó de más? ¿Por qué pagó doble impuesto? A seguir en ciertas situaciones. La obligatoriedad de estos principios no radica en que estén reconocidos o sancionados por la autoridad política, sino porque define un comportamiento que la razón descubre necesario para el perfeccionamiento del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que las normas jurídicas están elaboradas, ¿para qué? Para que no se violenten, para que todos los ciudadanos vayan en la misma línea y cumplan con sus derechos y sus obligaciones. Para eso es la norma. Y la tributaria es para que nosotros efectuemos pagos. Se lo repito y se los vuelvo a decir porque ese es el fin directamente del derecho tributario. Bueno, tenemos el principio de legalidad que lo tenemos regulado en el artículo 239 de la Constitución Política de la República. ¿Quién, por favor, le da lectura? Marvin. Buenas noches, Ligda. Artículo 239 de la Constitución Política de la República. Principio de legalidad. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrarios y contribuciones especiales, conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes: A, el hecho generador; B, las excepciones; C, el sujeto pasivo del tributo y la responsabilidad solidaria; D, la base imponible y el tipo impositivo; E, las deducciones, los descuentos, reducciones y recargos; y F, las infracciones y sanciones tributarias. Son nulas ipsum iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas legales reguladoras de las bases de recaudación del tributo,
Las disposiciones reglamentarias no podrán modificarse, las disposiciones reglamentarias no podrán modificar dichas bases y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Muchas gracias. Este artículo del 239 dice todo el comportamiento, cómo tenemos que actuar nosotros como asesores. Ahorita vamos a tomar el papel de asesores. Muy bien, dice aquí que corresponde exclusivamente al Congreso. ¿Qué quiere decir eso? Que solo a través de la ley específica, creada, autorizada, vigente en todo el territorio de la República de Guatemala, va a ser aplicada esa norma y nos la va a aplicar a todos los ciudadanos que estamos dentro del territorio de Guatemala, ¿ya? Los que estamos viviendo aquí. Obviamente los guatemaltecos. Si nosotros... hay un extranjero, en el extranjero vive un guatemalteco, pero tiene bienes registrados en Guatemala, ¿su nombre paga o no paga impuestos? Sí paga, licenciada. Tiene que pagar, no importa, pero él está sujeto hacia la norma de Guatemala. Va, un extranjero, un norteamericano, ejemplo, compra un bien inmueble, una propiedad horizontal, un edificio, allá en la orilla de Panajachel. ¿Él tiene obligación de pagar o no pagar impuesto del UCI aquí en Guatemala? Sí, tiene obligación, licenciada. Claro que sí, eso es derecho internacional, ¿verdad? Va, entonces tiene que pagar impuesto en Guatemala porque el bien está en territorio guatemalteco. Entonces, la norma específica, la ley indica que todos los bienes que están en Guatemala tienen que pagar impuesto del UCI, sea esté en Alemania, en Rusia, en Italia, del otro lado, allá abajo ahorita de día, en China, en Alemania, donde sea, tiene que pagar el impuesto aquí en Guatemala. Está sujeto al mismo. ¿Dónde está regulado? En la ley específica, en la norma jurídica que el Congreso de la República decretó, ¿verdad? Colocó el impuesto, el valor del impuesto a pagar en leyes ordinarias, extraordinarias, ¿verdad? En árbitros como por ejemplo los de la municipalidad, que son las tasas, tiene que pagar el impuesto del UCI allí, y las contribuciones especiales, ¿verdad? Todas estas leyes que regulan estas clases de impuestos se han generado a través del Congreso de la República. Si la ley no existe, si no tiene decreto, si es un telegrama, no tenemos obligación de hacerlo, ¿verdad? No tenemos obligación de efectuar ningún pago y eso le vamos a decir a nosotros, a nuestros clientes, si la municipalidad saca un doble tributo o un doble pago de UCI 2, ¿va? O UCI tiene que estar regla o con otro porcentaje de pago, ¿verdad? Eso es ilegal, no se puede. Todo tiene que estar en norma legal. Y eso es uno de los principios que regula, fíjense, ¿quién lo regula? La Constitución Política de la República, en el artículo 239. Dice, el hecho generador. ¿Dónde encontramos un hecho generador nosotros? Y está específico. Si alguien es aquí contador, lo va a saber. El hecho generador lo tenemos regulado en la ley del IVA, ¿verdad? Del impuesto del valor agregado IVA. Ahí dice hecho generador y vienen todos la lista de todo lo que genera un hecho generador, todos los actos, ¿verdad? Aquí también es el artículo 3. A ver si lo ven ahí. Es el artículo 3 de la ley del IVA. Dice derecho del hecho generador y viene venta, compraventa, prestaciones, importaciones, arrendamientos. Todos ellos pagan IVA, ¿verdad? Entonces, a raíz de... ¿Y quién generó la norma? Pues tuvo que haber sido aprobada desde ustedes ya saben, ¿verdad? La ley del IVA. Bueno, tenemos, por ejemplo, base imponible. ¿Dónde encontramos las bases imponibles para pagar impuestos? Por ejemplo, en la compraventa de un bien inmueble tiene que haber una base imponible, el valor del bien. A partir de ahí se va a calcular un impuesto que va a pagar el impuesto del IVA, ¿verdad? Del impuesto del valor agregado IVA, o ya bien sea el impuesto del timbre. Pero la base imponible va a ser el valor directo del bien inmueble que se está negociando. Eso es el principio de la ley, va a haber una base especial, ¿verdad? Capacidad de pago, lo tenemos regulado en el artículo 243 de la Constitución Política de la República, veamos. Artículo 243. Principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna,
Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es gravado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Muy bien, gracias. Elizabeth, esta es una de las respuestas y un artículo que puedes utilizar, ¿verdad? Porque aquí es capacidad de pago que tenga tu cliente, ¿verdad? O donde tú estás trabajando, la persona a quien le están viendo esto. Porque él tiene que tener una capacidad de pago para poder ser sujeto a este impuesto o a este sobreimpuesto. Como no conozco el caso, pero él tiene que tener una capacidad de pago. Si se pasa eso y él no puede pagarlo, no quiere decir que con eso le van a quitar todo lo que él tiene, su patrimonio y sus cuentas y todo eso, ¿verdad? No, tiene que haber una negociación y tiene que haber un respeto al derecho que se está ventilando en ese momento, ¿eh? De igualdad. Gracias. Vaya, para servir. Justo le comento, solo para hacer un énfasis de ese tema. Para poder aplicar a ello, lo que yo hice fue comunicarme en la municipalidad, a Catastro, ¿verdad? Que es el área donde uno puede negociarlo. Y ellos me indicaron que se puede hacer una solicitud a la Dirección General de Catastro por escrito, justificando el por qué. En este caso, pues sí se lo puedo decir, la persona dueña de la casa, pues lamentablemente su hijo sufrió una enfermedad así bastante fuerte y tuvieron que salir a Estados Unidos desde el año pasado y a la fecha no han podido regresar y sufragando los gastos de su hijo, ¿verdad? Entonces, esa es la causa del por qué ellos estuvieron desatendiendo su propiedad. ¿Y qué derecho toca ahí humano? Ya te lo dije. El derecho humano a la vida, a la salud. Exacto. Entonces, todas esas cosas van dentro del mismo derecho de defensa que nosotros como abogados podemos, y como asesor tenemos la norma legal para defender un derecho, ¿verdad? Bueno, sigamos con el artículo 4 de la Constitución Política. Leámosla rápidamente. Sí, Marvin, gracias. Ahí me das tu número de carnet. Artículo 4. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona... Ahí estamos, perfecto. Ya se dieron... Gracias, Marvin, muy amable. Entonces, ya se dan cuenta, ¿verdad? ¿Dónde está? Sí, alguien me quiere hablar aquí, pero no logro ver. Marilú. ¿No me ibas a hablar? No, te alcancé a ver ahí tu nombre. Ok, entonces en el artículo 4 vemos eso, que tenemos iguales derechos. Y en tributación de igual manera. No hay nadie más ni nada menos. Que la casa esté en la zona 10 o que tengamos una casa en la zona 1, no varía, ¿verdad? Vamos a ser tratados de la misma manera. Nuestros impuestos deben de ser de la misma forma. El mismo porcentaje de pago, ¿verdad? Lo que va a variar es el valor imponible de la imposición, que va a ser el valor del bien. Ahí ya varía por avalúos, por situación, por construcción. Eso ya depende de uno del propietario, ¿verdad? Pero no directamente tiene que valer o que alguien le ponga el valor así. No se puede. Muy bien. Los principios constitucionales son elementos básicos del ordenamiento financiero y ejes sobre los que se asienta las distintas instituciones financieras: tributos, ingresos, crediticios, patrimoniales, presupuestos. Pues de igual manera, como les digo, es el avalúo que se le hace a un bien inmueble que va a tener el valor, ¿verdad? La competitividad humana que tenga cada ser humano es lo que hace la diferencia entre una u otra situación. Si yo tengo un ingreso, pues yo gano $70,000 al mes, no voy a ir a comprar mi casa, Carretera El Salvador. Obviamente, esa casa va a tener un valor superior al de mi casita que tenía en la zona 1 chiquita donde yo crecí, ¿verdad? O en un barrio que allá. Entonces va a variar el valor de impuesto. No voy a pedir que me cobren el mismo impuesto que pagaba en mi casita de 5 metros por 10, ¿verdad? Que voy a tener una casa grande en Carretera El Salvador. Eso es lo que varía. Pero no tiene que haber distinción sobre el monto o valor de cálculo de impuestos. No sé si me explico en ese punto, ¿verdad? Aquí tenemos los principios constitucionales, tenemos la generalidad que ya la leímos, la proporcionalidad, que es lo que les acabo de explicar,
la retroactividad, no hay norma que sea retroactiva, solamente en materia penal. O sea que a mí no me van a decir, mire, usted tiene que pagar un impuesto del 5% del timbre. Y yo digo, mira, pero eso no es, ya a los 2 días sale la ley, ¿verdad? Que 5% de la ley del timbre y va a ser retroactiva porque yo compré la casa hace 8 días. No, eso es imposible. No hay retroactividad en la norma de impuestos, por lo tanto, solo en ¿qué materia? Penal. Penal, perfecto. Así es, solo en materia penal de retroactividad. En impuestos que no nos vengan a decir que sean las MUNIs, es que nosotros sacamos el impuesto navideño ahorita a partir del 20 y estamos finalizando el año. ¿Va? Tiene que pagar usted por todas las fiestas que hizo o por todo la bulla que hizo la feria o la fiesta que hizo ahí en la calle. No puede, ¿verdad? Porque en las municipalidades paga usted hasta por pasar o no pasar, ¿verdad? Las tasas municipales por todo le cobran. ¿No? Porque quiere pasar un camión más grande, que quiere trasladar su camioneta que pase por ahí, tiene que pagar una tasa de tránsito, en fin, las munis, si ustedes se ponen a ver las tasas de municipalidad, y a veces ni miran las boletas de las tasas municipales que cobran, porque son tan pequeñas las letras que uno ni alcanza a verlo, no sabe uno si es 8 o 5 o 3, ¿verdad? Entonces eso es lo que lo hace a uno leer más. Nosotros como estudiantes del derecho y como futuros abogados, ustedes y notarios, pues deben de tener esa forma, ese alcance de poder leer siempre todo lo que firmen, todo lo que lean, todo lo que sea de trabajo, ustedes tienen que leerlo 2 o 3 veces para estar seguros de lo que están viendo. Prohibición de doble tributación, ya lo leímos aquí, nuestra compañera Kimberly lo leyó. Ya la confidencialidad, de igual manera, tenemos en el artículo 24 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? Y no confiscación. Aquí está Elizabeth, lo que vimos, ¿verdad? Entonces, en resumen, esas son específicamente, y vayan marcándolas en su ley, ¿verdad? Si están aquí, vayan marcándolas y le van colocando a su ley, porque así es como uno aprende. Y luego tenemos los principios generales doctrinales de los impuestos. Y los vamos a ver aquí más adelante. Son esta lista. Miren, esta clase de principios. Estos son doctrinarios. Sí, Pedro, dime. Perdón, Eligda, ¿será que me puede regresar la otra diapositiva que no logré copiarla? Con mucho gusto. Aquí está. Tenemos la prohibición de doble tributación que está en el artículo 243. Confidencialidad, artículo 24. Ya, Eligda, muchas gracias. ¿Ya? Ok. Tenemos todos esos principios, más adelante están cada uno, los vamos a pasar rápido. Tenemos aquí los principios de los impuestos, tenemos aquí a Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, son una cita de ley, si a alguno le gusta leer, pues puede tomar nota de ese libro. Sí, Eric, dime. Buenas noches, licenciada, es un gusto saludarle. Mucho gusto. Consulta, igualmente, licenciada, disculpe, esa diapositiva, ¿usted la va a compartir o ya la compartió? No tengo no sé si el link ya se las pasó, el link, Neri, pero yo le voy a preguntar y si no le voy a pedir favor que se las comparta. ¿Bien? Muchas gracias. Claro. Entonces, como les digo, si a alguien les gusta leer, puede tomar la nota de ese libro, La riqueza de las naciones, y sobre eso señala la existencia de 4 principios que son fundamentales, que es la justicia, ¿verdad? La justicia, la certidumbre, la comodidad y la economía. Ustedes pueden ver ahí que esos principios son esenciales, principios aplicables a la vida real, y ahí los van a estudiar. Se los voy a dejar ahí, pueden copiarlos. Principios de justicia, que son los súbditos de cada estado, deben construir el sostenimiento del gobierno a través de los impuestos. Déjenme ver que aquí me están escribiendo, pero no alcanzo a ver la pantalla. ¿Qué estaban diciendo, chicos? Porque no alcancé a ver. Espérenme, vamos a ver si lo logro ver. Es que mi pantalla... De que las diapositivas ya están... ya están. Ya las compartió el link. Sí, licenciada. Muchas gracias. Entonces ahí las pueden ustedes ver y leer. Entonces me voy a apresurar entonces para explicarles más si ustedes ya las tienen. Yo no sabía. Bueno, la clasificación legal de los tributos, tenemos aquí el impuesto, los impuestos, los árbitros municipales, ¿verdad?
Tenemos las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. Eso ya directamente lo manejamos a través del Estado por las municipalidades. Muy bien, entonces tenemos aquí la clasificación. ¿Alguien alcanza a ver la diapositiva? Sí, Ligda. Está muy pequeña, a ver. Léeme las flechitas que están ahí, las 3 primeras flechas. Clasificación doctrinaria, impuestos, tasas, contribuciones especiales, impuestos, arbitrios, contribuciones especializadas y dice certificaciones. Contribuciones por mejoras. Contribuciones por mejoras. Entonces apréndanse esto. Vean, aquí tienen la división. Tenemos una clasificación doctrinaria y tenemos una clasificación legal. ¿Ya? Son muy similares, pero las mismas vienen dando al punto exacto, que es lo mismo. Solo para que ustedes sepan, porque algunas veces le dicen a uno, mire, es un impuesto, pero impuesto y tasa es lo mismo. No, impuesto es una cosa y tasa es otra clase de impuesto. ¿Ya? Entonces hay una clasificación y va ubicándose en diferentes instituciones. Conforme ustedes vayan aprendiendo lo de los tributos, se van a dar cuenta cómo están divididos. Entonces el tributo, que tiene como hecho generar una actividad estatal general, no relacionada concretamente con el contribuyente, vean. Entonces quiere decir que el tributo es una actividad estatal que no concretamente tiene una relación con el contribuyente. Entonces vamos a leer el artículo 11 del Código Tributario para entenderlo mejor. Artículo 11. Dice, impuestos. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generar una actividad estatal relacionada concretamente con el contribuyente. Esto quiere decir que va como de forma indirecta, porque nosotros lo pagamos, pero no va a ser directamente solo para nosotros, como cuando compramos un bien inmueble o compramos un teléfono, un celular, pagamos nuestro impuesto y va de forma directa porque es un beneficio personal. Aquí va a ser para una comunidad, ¿verdad? La contribución con obligación tiene como hecho generar una situación independiente de toda actividad estatal, inmediata de beneficio concreto relativa al contribuyente. Pues lo que se paga se traduce a un servicio público, ¿ya? Indivisible. Bueno, entonces aquí vamos a aprender qué es directo y qué es indirecto. La clasificación del impuesto. A ver, Alma Leticia, ¿me puedes leer, por favor, impuesto directo? ¿Está Alma Leticia en clase? Sí, gracias. A ver, Alma Leticia. Ahorita lo leo. Gracias. Artículo 11, impuestos. Impuesto es el tributo que tiene como hecho generador. Aquí. Alma. Perdón. ¿Tienes bebé ahí? ¿Tienes bebé, verdad? Sí, tengo bebé. Va, entonces no, atiende a tu bebecito, no hay pena. Gracias. Entonces, a ver, ¿quién me dijo que lo iba a leer? No sé si me da la opción, licenciado. Sí, por favor, dale. Bueno, impuestos directos. El Estado, mediante procedimientos de su legislación tributaria, determina la capacidad tributiva en relación a las rentas que efectivamente aparecen percibidas o devengadas por un contribuyente, autor Manuel Matus. Recae sobre las personas la posesión y el disfrute de las riquezas. Ahora vamos a ver los impuestos indirectos. Son aquellos que gravan la riqueza no por su existencia en sí, sino por una manifestación de dicha riqueza de manera inmediata. El sujeto que está legalmente obligado a pagar el impuesto lo traslada a un tercero, sujeto pagador, quien es el que verdaderamente paga. Exactamente. Aquí adelantito tenemos los ejemplos. Dice, impuesto directo, recae sobre la cosa o objeto que grava sin tener en cuenta la situación de la persona que es dueña de ella, por ejemplo, ¿verdad? Impuesto
impuesto del timbre o impuesto sobre la renta de una compraventa de un bien inmueble o un pago de impuesto por herencias, legados y donaciones, ¿verdad? Que va directa porque va a recaer sobre el bien que me pertenece, pero lo va a pagar al fisco y él no va a saber quién lo pagó, solo lo recibió, ¿verdad? Pero el bien recae directamente sobre mi persona, sobre mis derechos reales, sobre los derechos reales, sobre el derecho, ¿ok? Va. Aquí tenemos el otro, personales. Dice, se toma en cuenta las condiciones de las personas que tienen el carácter de la persona, o sea, que directamente recae sobre la persona, que es impuesto sobre la renta, impuesto sobre la renta o este impuesto del ISO. Este impuesto del ISO está regulado, si quieren lo apuntan, aquí se los tengo, es el decreto 73-2008. Este regula sobre el negocio mercantil, sobre las empresas mercantiles y que tienen que pagar impuestos sobre lo que les regula o establece directamente a ellas por su giro mercantil. Entonces es importante saberlo también porque estamos hablando personales, ¿verdad? Y persona jurídica también. Entonces ahí recae esto. Ahora vamos a ver los impuestos indirectos. Dice que recae sobre las operaciones que son parte del proceso económico. Por ejemplo, el impuesto del timbre. ¿Cuándo pagan ustedes impuesto del timbre? A ver. ¿En una compraventa, Linda? Sí, claro que sí. Y algo más sencillo, que no haya un contrato, por ejemplo. Si no es personal, pero va indirecto, porque no sabe el fisco para quién lo usó, solamente saben que usaron un timbre y que ya fue comprado y pagado, pero el timbre no lleva endoso, lo usó Abigail Araceli, el timbre de A5 y el de A10, notaria. A ver, ¿en qué? Ya les dije los impuestos, tienen que saber qué. Una declaración jurada. Una legalización. Muy bien, una declaración jurada y una legalización, perfecto. Entonces es un impuesto que pagamos indirecto, porque el fisco nunca va a saber que lo usamos nosotros, pero sí recibió el dinero en su momento, porque ustedes como notarios fueron a comprar el timbre fiscal. Compraron sus 10 láminas de A5 quetzales, del valor de 5 quetzales cada timbre. Entonces, pero ¿quién lo usó? El consumidor final, pues fue Abigail porque hizo una su auténtica, ¿verdad? De DPI, o ya bien sea una declaración jurada, Alfredo Alexander la hizo y entonces ahí se fue. Es un modo de pago indirecto. A ver qué me están preguntando ahí, háblenme, porque fíjense que mi pantalla no sale completita, porque tengo aquí la clase. ¿Qué me escribieron ahí? Bueno, no leí. Bueno, y el consumo, ¿verdad? Recae sobre la producción, se encuentra cuando, dice aquí, cuando el gravamen se establece por la realización de la última fase del proceso, el IVA, ¿verdad? Igualmente estamos viendo lo del impuesto del IVA, que todo lo que consumimos, se van a comprar una su hamburguesa, su menú de McDonald's, ya lleva incluido el IVA. ¿Por qué? Porque la persona jurídica que tiene la representación o la franquicia de McDonald's, pues tiene que pagar, ellos también tienen que pagar el IVA, reportar sobre las ventas y pago de IVA. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Impuesto directo, aquí las tenemos, las ventajas, determinación efectiva, conocimiento de la persona en forma directa. ¿Por qué? Porque va a decir, por ejemplo, va a decir, Alma Leticia compró un bien inmueble, ¿verdad? Y compró el impuesto, lo pagó a través de Declaraguate. Entonces, el nombre de ella va a caer ahí porque saben qué número de escritura pública, con qué notario, con la licenciada Toruño lo hizo, muy bien, con la notaria, ella pagó el impuesto, pero Alma Leticia fue la que compró el bien inmueble. Entonces es directo porque el nombre de ella va a quedar grabado ahí que ella pagó el impuesto. ¿Ya? Ese es ejemplo. Las desventajas, ¿cuáles pueden ser? Dice aquí, son muy sensibles para los contribuyentes, pues tenemos que pagar. Si la casa vale 1 millón, ya se imaginan cuánto tenemos que pagar de IVA. Si es primera venta y si es sucesiva, subsiguiente compraventa, un pago del impuesto del 3%. Entonces, toda esa clase de manejo lo tenemos que saber nosotros como notarios, como asesores. ¿Verdad? Deja un gran sector de la población sin tributar. Dice, miren, si hay un proceso sucesorio testamentario,
pues muchos no hacen los procesos sucesorios testamentarios, entonces no pueden tributar, se quedan sin tributar porque nunca llevan un proceso sucesorio de la bisabuela que dejó un terreno en cualquier lugar de la República, ¿verdad? Entonces, no se paga ese impuesto. La mayoría de personas no les interesa, no hay costumbre, no hay cultura de llevar esos procesos, entonces se quedan sin tributar, ese impuesto nunca se paga y siempre va a quedar la historia y el recuerdo de que era de X persona, ¿verdad? Por ser fijos, no permite el Estado aumentarlos sin oposición al contribuyente, o sea, no hay una discusión, van a tener fijo pago del 10% del IVA o se paga 14% del IVA. ¿Cuál es el porcentaje del IVA? 12%. 12%. Ah, ok. ¿Verdad? Entonces, sobre el 12% ahí no va a haber tales de que vamos a negociar, vamos a discutir. Y el pago del timbre, ¿cuánto es? En compraventa de bien inmueble. A ver, notariado. Ustedes ya están en ese nivel. 3% y 12% doble IVA. Ah, 3% impuesto del timbre, que es diferente al pago del IVA, que es el 12%. O sea, son dos impuestos diferentes, ¿ok? Muy bien. Y entonces tenemos el impuesto. ¿Cuáles son las ventajas del impuesto indirecto? Son los más productivos para el Estado. ¿Por qué? Porque el notario puede ir a comprar sus, ¿qué? 70 quetzales de timbres, como otro notario puede ir a comprar 200 quetzales y otros 200,000, porque resulta que eso tiene que pagar de impuesto del timbre. Entonces, no hay discusión tampoco, pero es más sensible porque el Estado lo recibe inmediatamente, ¿verdad? No hay como, por ejemplo, el impuesto de circulación que se paga cada año y dan prórroga para pagarlo hasta junio y otro poquito más y así se van. Entonces, pero los pagos estos son inmediatos y al Estado pues eso le conviene, ¿verdad? Tiene que amenazarnos para pagar nuestro impuesto de circulación, empiezan a poner retenes, van a poner registros de la PMT, la que les tenemos pánico, espero no hay aquí compañeros PMT, pero no es por molestar, pero sí les tenemos ahí un poquito de pena que se nos topen si no pagamos el impuesto de circulación, ¿verdad? Entonces todas esas situaciones se manejan y viene a tocarnos nuestro patrimonio, ¿verdad? Entonces tenemos que ser obedientes a la ley y cumplir en su momento cuando nos requieren para evitar todos estos movimientos que nos trae una desventaja, ¿verdad? Fomentar la traslación como resultado lo paga el consumidor final. Aquí está, miren, todos los impuestos, pues como ven, el IVA siempre va a ser pagado por el consumidor final y el impuesto del timbre, pues de igual manera. Recuérdense que para salir del país, igual manera, tenemos que pagar impuestos. Cuando salimos y cuando entramos y traemos objetos de valor, tenemos que pagar impuestos por eso. Todos esos impuestos van regulados dentro de los tributos y los impuestos que nosotros generamos como ciudadanos, dependiendo del estatus económico, como también el estatus de trabajo y el comportamiento de nosotros dentro de la sociedad. Porque puede ser que tengamos solo un terrenito, pero si no pagamos el impuesto del IVA, nos vamos a terminar pagando más del que tiene 2 terrenos porque nos tardamos en pagar. Entonces, esas situaciones se le plantea y se le enseña a nuestros clientes, ¿verdad? Aquí puede ver usted, afecta a la mayoría de la sociedad. O sea, el indirecto es o sí. ¿Por qué? Porque si usted va a hacer un negocio, por ejemplo, una negociación y lo que le pide, o un trámite y lo que le piden es un auténtico, una declaración jurada. Cuando uno empieza a trabajar en una institución del Estado, le piden declaraciones juradas, tiene que llevar su timbre de A10, el de 50 centavos para el acta notarial, y eso usted está generando un pago de impuesto indirecto, como ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Tenemos este otro que está regulado en el artículo 12 del Código Tributario. ¿Quién me hace el favor de leerlo, por favor? Artículo 12, arbitrio. Arbitrio es el impuesto decretado por ley a favor de una o varias municipalidades. Exactamente, ya se dan cuenta. Y este es directamente ¿cuál? El boleto de ornato, que ya el otro mes nos toca comprarlo. Y se pasa usted un poquito de los meses y ya le están cobrando multa, ¿verdad? Que es el 100% de multa. Si usted tiene que comprar un boleto de ornato de 100, allá por marzo, ahí por Semana Santa, que no se van a ir de viaje de Semana Santa si no compran su boleto de ornato, porque de regreso les va a costar caro, les va a costar el doble. Si pagan 100 quetzales de boleto de ornato, tienen que pagar 200.
100 del boleto neto y 100 de multa. Entonces, son 200. Eso está regulado en cada municipalidad, como lo quieran ellos colocar, pero lo tiene que pagar o lo tiene que pagar, porque resulta que si va a ir a hacer un trámite, después usted como notario o como ciudadano a la municipalidad de su jurisdicción, no le van a dar nada. ¿Ah? Tiene que ser un trámite de agua o de empagua, no le van a atender, nada le van a dar. O quiere pagar el YUSI, primero presente su boleto de ornato, y si no lo ha pagado, tiene que pagar doble. Y si va a pagar YUSI y con hora, ya se imaginan cómo van a salir, muy tristes de ahí, ¿verdad? Entonces, hay que, todo eso se le explica también a los clientes, a sus clientes, cuando ustedes los ven. Tenemos las tasas, que es el ingreso monetario recibido por el Estado en un ente público en pago de servicio público. Son las tasas municipales que solo las ejecutan a través de la municipalidad. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a dejar entrar aquí a un compañero. Tenemos aquí la tasa del alumbrado público, la tasa de alcantarillado y las certificaciones que dan a través de las municipalidades, ¿verdad? También las autorizaciones municipales de construcción. ¿Qué otro servicio da la municipalidad? A ver, ¿quién? Otro servicio que dé la MUNI. Agua. Sería también el servicio que da la municipalidad, sería también la Policía Nacional, Policía de Tránsito, el control del tránsito. Sí, claro, en las multas que nos ponen, los cepos y todas esas situaciones también van las tasas municipales allí, ¿verdad? Todos esos impuestos ahí son generados. Tenemos la tasa, por ejemplo, le van a dar un permiso para hacer una fiesta y va a cerrar calles, la MUNI tiene que saberlo y le va a cobrar por ese servicio que usted está pidiendo autorización. Le va a dar la autorización con certificación y va inmerso el permiso y también la tasa de certificación del permiso, ¿verdad? Entonces, y si sea otro día más. Las personas que venden en los mercados cantonales de nuestro municipio, todas pagan tasa municipal por el servicio de los puestos que tienen en cada mercado. Esas son las tasas también municipales de las personas que venden ambulantes, también les piden un pago, andan con las boletas ahí cobrando, ahora ya hasta para pasar tarjeta tienen, ¿verdad? Bueno, ya ustedes ya se saben la historia esa. Y las características de las tasas son: el servicio debe presentarse a petición del usuario, porque usted las va a pedir y inmediatamente activa el pago de su tasita, ¿verdad? Tasa municipal, no tasa, sino tasa municipal. Lo presta el Estado a sus dependencias descentralizadas, autónomas y las municipalidades, que son las que lo hacen, ¿verdad? Luego el cobro debe fundamentarse en la ley formal aprobada por el Congreso. Lo que sucede, ¿de dónde nacen las tasas, el cobro de las tasas municipales? A ver, ¿quién sabe? Lo acabamos de leer. Código Municipal, artículo aquí está. Artículo 72 del Código Municipal. Los otros dos artículos ya creo que los leímos, el 239 de la Constitución Política de la República. Leamos el artículo 72 del Código Municipal, por favor. Artículo 72. ¿Nadie tiene el Código Municipal? Buenas noches, Artículo licenciados. 72. Muy buenas noches. Sí, ¿quién tiene el código, el artículo y la ley? Claro, ¿ah? Servicios públicos municipales. Súper, esos son. Es Julito, ¿verdad? Sí, a la orden. Perfecto, Julito. Otro punto aquí, vamos a ponerlo. El municipio debe regular y prestar los servicios públicos municipales de su circunscripción territorial y por lo tanto tiene competencia para establecerlos. Ahí está, miren, primer punto. Sí, ampliarlos y mejorarlos en los términos indicados en los artículos anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo. Y, en su caso, la determinación y cobro de las tasas y contribuciones equitativas y justas.
Las tasas y contribuciones deberán ser fijadas atendiendo los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de servicios. Bueno, ya vieron, ahí está la respuesta. ¿De dónde sale entonces ese listado de tacitas que, como le digo, ni logra leer uno, porque es una lista como que no sé qué fue, laberinto, eso, pero es una cantidad de tasas hasta para ir a preguntar, creo que le cobran, ¿verdad? Entonces ahí va ahí el listado. Son todas las tasas municipales que la municipalidad tiene para cobrar. ¿Lo tiene a través de la norma legal? Pues sí, está fundamentado en ley, claro. ¿En qué artículo? En el artículo 72 del Código Municipal. Ahí está la autorización. ¿Y qué lo tiene que usar? Para mejorar, para un buen servicio, para que el ciudadano esté contento del servicio que da la municipalidad, las calles bien arregladas, sin baches, bien señalizado todo. Bueno, en fin, ya saben ustedes cómo están nuestras calles y que la municipalidad usa todas estas tasas y los impuestos municipales para cumplir con el servicio de la sociedad guatemalteca. Un anuncio publicitario, pero así dice la ley. Bueno, elementos de las tasas. Ingreso monetario percibido por el Estado, que también es de forma inmediata porque lo tiene ahí. Es percibida en pagos de servicio especial o divisible. Debe ser pagada por quienes reciben el servicio. Yo hace poco, el año pasado estaba haciendo un trámite ante la municipalidad y estaba renovando títulos de agua. Es Empagua. Empagua no es lo mismo que la MUNI, porque Empagua es la empresa municipal de agua. Tenemos que saber también la administración pública, cómo está estructurada para saber cómo se pagan los impuestos. Y entonces se estaba cobrando 100 quetzales por título nuevo de paja de agua. Paja de agua, no pajas de hablar, no, paja de agua. Y entonces 100 quetzales por la renovación del título de agua. Este año, 2024, sale un anuncio, le llaman, ¿verdad? De tasa nueva para cobro y reposición de 400% más vale ahora. O no vale 100, ahora vale 430 y fracción para renovar un título de agua. ¿Quién les dice a ellos que no? Hay que pagarlo porque si no, usted no tiene su título y si se le llega a reventar el alcantarillado, ¿verdad? ¿Qué sucede? Pues se derrama el agua y no llegan a repararlo porque no está el nombre de quien lo está pidiendo. Entonces, hay problemas. Mi clienta se le arruinó eso, la situación del agua, llamó a Empagua para que le pidieron el título, le dijeron que si no estaba a nombre de ella, ya no podía pedir que le arreglaran el alcantarillado del agua. Entonces, son cosas que hasta eso tiene que saber uno, ¿verdad? ¿Dónde se cierra, dónde se abren los chorros? ¿Quién tiene beneficio de abrir o cerrar un chorro? Entonces, el derecho se lleva por delante. Si en la ley está, debemos de cumplir, porque la ley no está por gusto. Quienes la aplican son ellos. Nosotros tenemos el derecho, pero quienes nos ponen los reglamentos, las situaciones, la comodidad o la problemática va a ser directamente el Estado, la institución estatal que dé los servicios a través de los impuestos que nosotros pagamos, ¿verdad? Y yo creo que, vamos a ver si ahí creo que termina. Constitución, las contribuciones especiales las tenemos aquí, están reguladas en el artículo 13 del Código Tributario. Las contribuciones especiales es el tributo que tiene, sí, Edwin, dime. Perdón, se marcó. Ok, muy bien. Tiene como determinante el hecho generador beneficios directos para el contribuyente derivado de la realización de obras públicas o de servicios estatales. Directamente somos contribuyentes especiales. ¿Quiénes? Todos, ¿verdad? Porque nosotros pagamos nuestros impuestos para las obras públicas, para aquellos letreros cuando uno entra en ciertos municipios, ¿verdad? Tal obra se hizo y costó un monto de tanto. Claramente tiene que ver, pues, las constructoras que el Estado contempla y que contrata, pero también entre la MUNI, ¿verdad? Porque si hay una obra nueva, ellos arreglan o no arreglan nada. Entonces, sobre todo eso van las contribuciones especiales. Tenemos las contribuciones por mejoras también. Tenemos las contribuciones especiales por mejoras que están igualmente reguladas en el segundo párrafo del artículo 13 de la
del Código Tributario y contribuciones especiales por mejoras es la establecida para costear la obra pública que produce una plusvalía inmobiliaria. Por ejemplo, cuando se hace un desnivel, todas las propiedades que están alrededor de ese desnivel suben, la plusvalía sube. Por eso dice, mire, ahora le vamos a cobrar el UCI, subió más, subió bien, porque fue evaluado, ¿verdad? O estudiado comercialmente, y como ya hay 3, 4 comerciales, un centro comercial grande que se acaba de construir, pues la plusvalía de su bien inmueble subió, por lo tanto tiene que pagar más de UCI. Esos son los ejemplos de las mejoras que tenemos, ¿verdad? Para que también los impuestos se nos suban y las tasas de municipales también suben, ¿ya? Entonces, contribución por seguridad social es la prestación acerca del patrono y trabajadores integrantes de los grupos beneficiarios destinada para el servicio del ICS médico, ¿verdad? Sobre la prevención y salud y todo lo que regula. Entonces, hay una contribución para la seguridad social, que son los descuentos que les hacen a las personas, pues que son en el estado 011 o que pertenecen a la iniciativa privada, que directamente les descuentan para pagar el servicio sobre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Esas serían las contribuciones que tenemos aquí, así, y ustedes pues ya como tienen las diapositivas, yo pensé que no las tenían, pues iba despacio, pero ahora que ya sé que las tienen, pues ustedes van a ir repasando ahí. Estudien bien porque esta materia es muy bonita, pero tienen que leer. Si no leen, esa es la problemática, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos las características de las contribuciones especiales. Ya tenemos la figura jurídica que impone igualmente características a los particulares. Se paga por el beneficio específico que ha recibido. Usted recibe el servicio, pues paga un impuesto. Es obligatoria porque está en norma legal y lo da un servicio público a través del Estado, autorizado obviamente por la ley. Y ahí terminamos la clase. Muchas gracias, compañeros. No sé si tienen alguna duda. Lo que no les pasé fue la lista de asistencia. ¿Qué manda? A mí no me tomó mi número de carnet. A ver, ¿quién es? Elizabeth. A mí tampoco me tomó Elizabeth, mi dame número. tu número, Elizabeth. 2016. También. Ah, va, ahí voy. Yo tampoco, Linda. Ok, vamos pues, A Elizabeth. mí tampoco, Leida. Ahora Ok. todos, ¿ah? A ver, Elizabeth. 2016 06 889. Muy bien. Marvin. 2020 10 458, Linda. Espero que me haya dado a entender en la clase, jóvenes. Licenciada, una Súper bien, Ligda. Disculpe, no Sí, sabe Eric. cuándo subirán las notas. No tiene conocimiento. Eso, el link se los va a pasar pronto. ¿Oyeron? Sí. De hecho, Muchas nosotros tenemos fechas para pasar notas, entonces no se preocupen. ¿Oyeron? Alma Leticia. Ahí apunta mi número, pues, licenciada. Por preguntar notas. Alma Leticia, dame tu nombre. LIC Tu número de carnet. 2016 Ajá. 12 002. Va. Está bien, chicos. Gracias. Bueno, pues fue a Pedro también. Sí, Pedro, dame tu número de carnet. Ah, Pedro. sí, Linda, yo soy el primero que participé. Ah, sí, yo sé. Sí, mi carnet es el 2020 Ajá. 00946. Va. Ahí estamos. Gracias. Entonces, fue un gusto, jóvenes. Espero verlos pronto ahí para el examen final. Ahí nos vamos a ver. ¿Vieron? Estudien mucho. Aprovechen ahorita la oportunidad de la escuela de vacaciones porque con eso avanza uno. ¿Vieron? Y Buenas éxitos, noches, compañeros. licenciada. Éxitos. Feliz noche, Julito. Te bendiga. cuidas. Adiós. Feliz noche, Gracias. Ligda. Gracias. Cuidan mucho. Adiós. Feliz noche.